apenas recién meditada la parábola del sembrador, en la que se nos habla de la semilla del Evangelio sembrada en terrenos fértiles y en terrenos estériles, apenas recién meditada esta parábola, San Marcos 4, 21 al 25, que es el Evangelio de hoy, San Marcos nos dice que esa semilla del Evangelio no puede esconderse, no puede ocultarse, no puede guardarse. El Evangelio es una buena noticia y debe comunicarse como toda noticia buena y como la mejor de todas las noticias. El Evangelio es una luz que se debe colocar en lo alto, que se debe predicar a tiempo y a destiempo, en todos los lugares y a todas las personas, para que ilumine la vida de todos. Es que lo bueno no tiene por qué esconderse, no tiene por qué ocultarse. El ser humano oculta lo malo. El ser humano se oculta para robar, se oculta para matar, se oculta para adulterar, y con toda razón, porque son acciones vergonzosas. El ser humano oculta sus infidelidades, oculta sus perversidades, oculta sus conductas vergonzosas. Pero el Evangelio no es algo vergonzoso, el Evangelio no es algo perverso, y por tanto no hay que ocultarlo, no hay que esconderlo, no hay que avergonzarse de predicarlo. El Evangelio hay que darlo a conocer para que ilumine el mundo, para que ilumine las familias, para que ilumine la vida de los jóvenes, de los niños, de todos. El Evangelio hay que llevarlo como una luz en la oscuridad. Hay que exponerlo sin miedo a la incomprensión, sin miedo al ridículo, sin miedo al desprecio. Pero debo hacer una claridad. Cuando hablo del Evangelio, no me refiero a un libro, no me refiero a un texto escrito. Cuando hablo del Evangelio, estoy pensando en una persona, en Jesús. El Evangelio, más que un texto, más que un libro, es una persona, Jesucristo. Una vez que he tenido experiencia de Jesucristo, es imposible no comunicar esa experiencia. Así como el hombre se esmera en ocultar sus malas acciones, asimismo quiere hacer conocer lo bueno que hace. Un político quiere que todos sepan que mandó pavimentar una calle, quiere que todos sepan que mejoró una vivienda, quiere que todos sepan las gestiones que hace en favor de su comunidad. Igualmente, una empresa se esfuerza en promocionar sus productos. La publicidad y la propaganda de los medios masivos de comunicación difunden lo nuevo que ha salido al mercado. Y si los políticos, y si las empresas, y si los medios de comunicación muestran tanto esmero en dar a conocer lo que es menos valioso que el Evangelio, no hay derecho para que nosotros, teniendo un producto, por llamarlo así vulgarmente, teniendo un producto tan valioso, no hay derecho a que nos quedemos callados, no hay derecho a que no lo promocionemos, no hay derecho a que no lo demos a conocer. No hay nada oculto que no llegue a saberse, y nada escondido que no salga a la luz. Yo me inclino a pensar que cuando San Marcos nos dice que no hay nada oculto que no llegue a saberse, quizá no está pensando en las cosas malas que se ocultan y que saldrán a la luz un día. Más bien me inclino a pensar que es una motivación para que el predicador del Evangelio no se deje vencer por el desaliento en la predicación, por más hostil que sea quien lo escuche, por más indiferentes que sean aquellos a quienes les predica, por más difíciles que sean las circunstancias a enfrentar en esta tarea.
El Evangelio muchas veces hay que predicarlo en medio de lágrimas, en medio de desprecios, en medio de durezas e indiferencias. Pero ninguna de estas lágrimas queda oculta a los ojos de Dios. Ningún sacrificio es desconocido para Dios. Ningún sufrimiento se quedará sin recompensa de parte de Dios. No se enciende una lámpara para esconderla. Tampoco las buenas obras quedan desconocidas. Pero no debemos afanarnos en mostrarlas. No tenemos que andar quejándonos con todo mundo porque allí nos despreciaron, porque allí fueron indiferentes, porque allí hubo grandes sacrificios en esta o aquella misión. No tenemos necesidad de andar quejándonos de los sacrificios y esfuerzos que nos significa el Evangelio. No debemos afanarnos en mostrar nuestros heroicos apostolados. Esa es la manera de actuar del mundo. Asómense al Facebook y a otras redes sociales y verán fotos y videos ridículos, hasta su máxima ridiculez, en la que los más inmaduros todos quieren mostrarlo, hasta el desayuno que se comen. Nosotros no tenemos necesidad de andar mostrando todo lo que hacemos. Yo no tengo que andar diciendo las dificultades que me significan mis apostolados. No tengo que andar pregonando mis buenas acciones en favor de los pobres, de los enfermos, de los drogadictos, de los menospreciados. Dios se encargará de que eso bueno un día salga a la luz, no delante de los hombres, sino de cara a la eternidad, en la hora del juicio, en beneficio de mi salvación. La Iglesia incansablemente hace el bien. Hay sacerdotes que son verdaderos especímenes de santidad. Hay religiosas gastándose día a día en asilos, orfanatos, en lugares de misión. Por todos los lugares, hasta en los más cercanos, cada día. Lo primero que hace un sacerdote, lo primero que hace una religiosa es ponerse de rodillas en oración. Pero eso nunca lo publican los medios de comunicación. Si es un escándalo, lo publicarán. Pero un sacerdote orando, eso nunca es noticia en la televisión. Un sacerdote consagrado al confesionario, eso nunca es noticia en los medios de comunicación. Un sacerdote que cuidadosamente se prepara en el estudio por amor a Dios y a la Iglesia, eso nunca es noticia en los medios de comunicación. Y no necesitamos que sea noticia, no necesitamos que los medios de comunicación publiquen o anuncien estas buenas acciones. Dios un día sacará a la luz todo eso bueno que la Iglesia, los sacerdotes y tantos buenos creyentes hacen silenciosamente. Los santos nunca se esforzaron porque los demás supieran lo que hacían, y finalmente el mundo terminó dándose cuenta de sus virtudes heroicas y de sus silenciosos y fecundos apostolados. También nosotros, en silencio, hagamos el bien, sin afán de pantalla, sin intereses escondidos de llamar la atención. En silencio, gastemos tiempo en la oración. En silencio, preparémonos bien para la evangelización. En silencio, démosle nuestra atención y nuestro cariño a los jóvenes que nos necesitan, a los pobres que piden nuestra caridad. En su momento, Dios sacará a la luz lo que sirva de inspiración para que otros, imitando lo bueno que hicimos, lleguen a la santidad. Noticia en los medios de comunicación.
Y no necesitamos que sea noticia, no necesitamos que los medios de comunicación publiquen o anuncien estas buenas acciones. Dios un día sacará a la luz todo eso bueno que la iglesia, los sacerdotes y tantos buenos creyentes hacen silenciosamente. Los santos nunca se esforzaron porque los demás supieran lo que hacían, y finalmente el mundo terminó dándose cuenta de sus virtudes heroicas y de sus silenciosos y fecundos apostolados. También nosotros, en silencio, hagamos el bien, sin afán de pantalla, sin intereses escondidos de llamar la atención. En silencio, gastemos tiempo en la oración. En silencio, preparémonos bien para la evangelización. En silencio, démosle nuestra atención y nuestro cariño a los jóvenes que nos necesitan, a los pobres que piden nuestra caridad. En su momento, Dios sacará a la luz lo que sirva de inspiración para que otros, imitando lo bueno que hicimos, lleguen a la santidad.